cena. Entonces realmente, miren, nosotras vivimos en una época donde no es fácil ser mujer. No es fácil. Pero sobre todo porque además como mujeres tenemos también unas cargas del pasado. Pero también como mujeres cargamos con el peso de una familia, con el peso de que a veces estamos en un tiempo donde tú tienes que tener ciertos años o si no te dejó el tren. Donde para aplicar a la oferta laboral cada día es más como un embudo. Y parece que las mujeres como que nos queda más difícil encajar en una sociedad tan complicada, tan llena de estereotipos, no solamente de estándares de belleza que son imposibles de alcanzar, sino que nosotras venimos con unas historias que a veces no es fácil y venimos y sonreímos, pero cada uno de nosotras tenemos una historia. Y hoy quiero contarles precisamente una historia de una mujer que tuvo que tomar decisiones radicales en el momento preciso. Y como ustedes veían en el flyer, una mujer que tomó una decisión y que con un solo lazo rojo cambió su destino. Hoy nosotras podemos ser esa mujer y la historia de ella la encontramos en el libro de Josué capítulo 2 y nos cuenta la historia que ella se encontraba en la ciudad de Jericó. Las murallas de Jericó eran elevadísimas, parecían impenetrables por cualquier ejército. Nadie se atrevía a ir a invadir esta ciudad. Una ciudad que tenía riquezas y unas murallas enormes. Pero esta ciudad ya estaba sometida a juicio. Ya Dios tiempo antes había determinado que debía ser entregada al pueblo de Dios, al ejército de Israel. Y era el momento en que Israel debía tomar posesión. Estaba bajo juicio porque además Jericó, como ciudad cananea, tenía muchos ídolos, muchos dioses. Dentro de ellos estaba Moloc y estaba Aserá. Y estos dioses exigían sacrificio de niños y eran perversos sus rituales: idolatría, violencia, inmoralidad. Y este dios, el dios principal de ellos era Baal, y eso era lo que exigía. Y ellos vivían en esta cultura y se habían acomodado. Así que Dios le había dicho ya a Josué: envía 2 espías para que miren la ciudad. Y estos espías tenían que ingresar. Y cuando ingresaron, encontraron un lugar perfecto para ocultarse. ¿Qué mejor lugar que en la casa de Rahab? Sí, ahí estaba ella. Justo su casa estaba en una de las murallas. Estaba situada de una manera muy estratégica, porque ella podía conocer los lugares donde podían huir. Y además, Rahab traía un pasado. Era una mujer con una reputación no muy buena. Una mujer de la vida licenciosa, como dicen por ahí. Y allí llegaron estos espías. Cuando el rey se dio cuenta que ellos habían entrado a la ciudad, lo primero que hace es mandar a decirle a Rahab: saca a los espías que yo sé que estaban ahí. Y ella, muy astuta, ya había escondido a los espías. Y le dice al rey: no, ellos ya se fueron. Ella fue una mujer muy valiente, porque ella pudo en ese momento tomar una decisión: traicionar a su propio pueblo y exponer su vida al mentirle al rey. Pero ella había visto a estos hombres merodear y ya había escuchado que el pueblo de Israel avanzaba y había escuchado lo que se decía del Dios de los israelitas. Ella había escondido a estos 2 espías en la terraza junto a los manojos de lino.
Y luego va y le dice a ellos: yo he oído lo que hace el Dios de ustedes. Claro, el Dios de los israelitas no era como Baal. Baal era un Dios impecable que exigía sacrificio humano, que nunca había hecho nada por su pueblo. Pero el Dios de Israel había enviado plagas a Egipto, los había liberado con mano poderosa, había abierto el mar de los juncos para que ellos cruzaran. Rahab había escuchado cómo el Dios de Israel hizo que descendiera maná del cielo, los alimentó, los vistió, los defendió, les dio agua en medio del desierto. Baal nunca haría eso por su pueblo. Y entonces ella les dice a ellos: yo hoy les he salvado la vida. Y yo he escuchado que el Dios de ustedes marcha delante de ustedes. Y todos lo hemos oído y tenemos temor. Y sabemos que Dios es Dios del cielo y Dios de la tierra. Y que ustedes van a tomar posesión. Ahora yo necesito que ustedes hagan un pacto conmigo. Yo necesito que me den una señal segura de que cuando ustedes tomen esta ciudad, ustedes van a guardar a mi familia. Entonces Rahab hace una estrategia. Toma un lazo rojo que tenía en su casa y lo cuelga por la ventana. Y le dice antes de irse: denme una señal de que ustedes me van a salvar. Y ellos le dijeron: este lazo rojo que acabas de colgar será la señal de que cuando vengamos, todo el que esté en tu casa será salvo. Rahab los despide y empiezan a pasar los días. Y pasa el primer día y el ejército de Dios avanza silencioso. Iba con el arca del pacto adelante. Hacían silencio, pero solo se escuchaban las trompetas. Todos en Jericó se asomaban y se burlaban. ¿Cómo es posible que un ejército avance? ¿Y con qué van a penetrar la ciudad? ¿Dónde están las armas? Solo se oyen trompetas. Pero ellos habían escuchado que el Dios de Israel era un Dios que defendía no con armas, que las estrategias eran estrategias distintas a las de los demás ejércitos. Pero no pasaba nada. Y así sucedieron 6 días. Pero Rahab ponía su confianza en el lazo rojo. Y ella sabía que había llegado el momento en que ella iba a tomar una decisión. Porque ella quizás había vivido entre murallas, pero no eran las murallas físicas de Jericó. Rahab estaba cansada de su pasado. Rahab era una mujer menospreciada, aun cuando en su pueblo había pecado e inmoralidad. Ella sabía que no hacía parte de eso. Al 7º día, el ejército hace algo extraordinario. Ya no dieron una vuelta, sino que fueron 7 vueltas. Sonaron las trompetas y sonó el grito de victoria del pueblo. Las murallas de Jericó cayeron al piso. Sorprendentemente, el Dios que peleaba por Israel sin una espada, sin una lanza, hizo que las murallas impenetrables de Jericó cayeran. Solo una casa quedó de pie, la casa de Rahab. Josué inmediatamente llega y va con los espías y les dice: recuerden el pacto, recuerden el pacto. Ojo con la casa de Rahab. Llegan y ahí estaba Rahab, aferrada a ese lazo rojo. Ahora Rahab ya no sale como la mujer pecadora. Rahab es escoltada por los más valientes de Israel. Rahab camina marchando victoriosa. Ahora no era una mujer cualquiera. Ahora no era una mujer anónima. No era la de menos de la ciudad, el objeto de burla.
Ahora Rahab iba mirando hacia adelante, escoltada, era la heroína. Pasó de ser la menospreciada, la sola y la triste. Iba marchando enfrente del ejército. Iba mirando hacia su futuro. Rahab no mira atrás. El pueblo había quedado destruido, pero Rahab soltó su pasado. Ella no quiso volver. Pero adelante de ella iba Dios, el arca del pacto. Rahab caminando con la frente en alto. Y todos diciendo: ahí va la mujer. La mujer que salvó al pueblo, la mujer por la cual nosotros tenemos la victoria. Rahab es incluida al pueblo de Israel. Una decisión fue suficiente. Pero en medio de la multitud, no solamente iba Rahab y el pueblo de Israel. Ahí estaba la tribu de Judá. Sí, Judá. Judá, de quien venía la promesa del Mesías. Judá, del linaje de príncipes. Y alguien ya había visto a Rahab. Ahí estaba uno de los príncipes de Judá, Salmón. Y Salmón ve en Rahab una mujer diferente, una mujer valiosa, una mujer valiente, lo que no vieron los demás hombres. Este hombre Salmón vio en Rahab y su corazón quedó prendido a ella. Rahab no solamente es incluida en el pueblo, hace parte del pacto y se casa con Salmón. Y esta mujer tiene un niño. Y este niño se llama Boz. Y Boz más adelante se casa con Ruth. Hoy en esta historia, que quizás tú la has escuchado muchas veces, quiero decirte rápidamente 5 verdades para que te lleves a casa. Número 1, un pasado superado. Es que ¿quién dijo que tú eres tu pasado? Porque los hombres te definen por lo que tú hiciste. Los hombres siempre te van a recordar lo que tú eras. No importa cuánto intentes cambiar. Te señalan, te critican, te murmuran a tus espaldas. Y a veces la gente piensa que porque tenemos un pasado no podemos mirar adelante. Pero Dios nos muestra que Él redime personas aun cuando el pasado no lo podamos transformar. Sí, es verdad, es verdad. Todavía se habla de Rahab como la mujer pecadora, porque los hombres siguen hablando y escribiendo sobre ella de su pasado. Aún en las escrituras se habla de ella como la mujer de un pasado triste. Pero para Dios era más que un pasado. Dios puede hacer cosas extraordinarias en los lugares más impensados, con las personas menos probables. Dios hace lo impensable. Tu pasado no te define. Tú no eres lo que hiciste. Tú no eres lo que años atrás otros te calificaban. Rahab tomó una decisión de dejar su vida atrás. Todos tenemos la oportunidad de mirar hacia adelante y Rahab vio. Rahab pensó: este es el momento, no hay otro, este es el día. Cuando ella vio los espías, ella entendió que no había otro momento, que las oportunidades llegan y tú tienes que tomar decisiones. ¿Saben? Todo el pueblo de Jericó conocía al Dios de Israel. Dice la escritura en Josué capítulo 2 que todos, inclusive los gobernantes, tenían temor. Porque la gracia llegó a Jericó, pero solo alcanzó a la que creyó. Siempre estuvo disponible la salvación,
Todos supieron, pero solo una mujer estuvo dispuesta a dejar atrás y a abrazar al Dios de Israel. Tú no eres tu pasado. Que no te etiqueten. Y no importa lo que la gente hable de ti. Tú eres en Cristo una nueva criatura. Rahab salió, pero salió caminando con la frente en alto. Porque su pasado no la definía. Había una historia nueva para escribirse. El segundo punto, la fe. La fe de Rahab. Si bien es cierto que los hombres nunca olvidan el pasado, no, eso es imposible borrarlo. Eso ya estaba en la mente de la gente. Pero sabe, no en el corazón de Dios, porque Hebreos 11, versículo 35, ¿cómo habla Dios de ella? El Espíritu Santo se refiere a ella y la incluye con los grandes héroes de la fe, con Abraham, con Abel, con Enoc, con Moisés. Esta mujer es una de las heroínas de la fe y el cielo la llama por eso. No le dice por lo que ella fue, sino por lo que es, por la fe. Rahab, porque Dios lo que ve es tu fe. La fe fue el motor que hizo que Rahab creyera. Dice la Escritura en Romanos 10 que la fe viene por el oír, porque es que Rahab no vio cuando el mar se abrió, Rahab no vio cuando las codornices descendieron, ni comió del maná, ni vio los milagros que sucedieron en Israel. Rahab creyó solo por lo que oyó. Muchos israelitas comieron, degustaron, disfrutaron los milagros y ni aún así creyeron, porque la fe no necesita evidencias. La fe se alimenta de la revelación del Padre, y lo que Rahab recibió fue revelación del Dios de los ejércitos de Israel. No, mis amados, la fe se alimenta del oír de lo que Dios ha hecho. Y Rahab abrazó al Dios de Israel. Rahab abrazó al Dios que era diferente a los dioses de Canaán. Y ella tuvo esa oportunidad de creer o no creer, como lo hizo su pueblo. Tercero, la decisión. Sí, porque creer te lleva a decidir. Rahab no solamente se quedó en abrazar en su corazón, porque la fe que no te lleva a la obediencia está muerta. Bien lo dijo el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 25. Porque fue justificada Rahab, no fue por las obras. Porque Rahab creyó, pero colgó el cordón escarlata. Y si la fe no te lleva a cambiar de mando, si la fe no te lleva a tomar decisiones, entonces esa fe está muerta. La fe tiene que ver con decisiones. Va más allá que las convicciones. Es tomar una nueva dirección, es decidir dejar atrás lo conocido para seguir al Dios que va adelante. Las decisiones de Rahab fue creer en un Dios que no había visto, pero de quien cuando lo escuchó hablar, cuando supo que era un Dios diferente, que era bueno, que era fiel, Rahab tomó decisiones. Y no fueron fáciles las decisiones. Eso era rebelión contra su propio pueblo. Ella expuso su vida valientemente. Pudo morir al mentirle al rey, pero ella decidió tomar bando,
tomar partido. La fe que no te lleva a tomar decisiones radicales es una fe que está muerta. Pero vamos a hablar del lazo rojo. Vamos a hablar de la señal, porque Rahab, cuando ve a los espías, ella no los va a dejar ir. Rahab les dice: denme una señal segura. Yo necesito algo que me afirme en el pacto. Yo necesito un sello, algo que me marque. El lazo rojo. El lazo rojo era el eco de la sangre en los dinteles, la sangre de los corderos en Israel. El lazo rojo era la sangre que tipifica a Cristo, el cordero inmolado. Porque quien se aferra a la señal segura, al lazo rojo, a la sangre de Cristo, tiene salvación. Porque no hay señal segura aparte de la sangre. Es el lazo rojo que estuvo ahí en su ventana durante 7 días. Fue la señal del pacto. Rahab y su casa era intocable, como lo fueron las casas de los hebreos en Egipto. Y como lo es tu vida y la mía, cuando hemos hecho de Cristo y hemos recibido el sello de su salvación. Ese lazo rojo tipifica una decisión. Rahab confiaba y ella lo único que pensaba cuando veía que los israelitas llegaban a invadir toda su ciudad, ella solo se aferró al lazo rojo, porque esa era la señal del pacto con Dios, y ella ya había recibido a Dios en su corazón, y era imposible que quien hace un pacto con Dios perezca en el camino. Quinto, lo quinto que sucede con Rahab es el impacto generacional. Porque cuando tú has recibido a Cristo, cuando tú has recibido la señal de la salvación, es imposible que tú pienses en ti misma. Porque la salvación no piensa en uno, piensa en familia. Y Rahab tuvo un impacto en su familia. Rahab no se salvó ella sola. Ella lo primero que pensó fue en su familia, en su casa, en sus padres, en sus hermanos. Y dice la palabra que todos los que estuvieron en su casa fueron salvos. Porque si tu fe no te lleva a pensar en otros, tú no estás impactando tu generación. Rahab, cuando Dios te rescata, te da una nueva identidad, le da sentido, propósito a tu vida, pero también te posiciona en lugares de privilegio. Y Dios le dio a Rahab un lugar de privilegio. Es increíble pensar que en la genealogía del Mesías de Cristo, cuando tú lees Mateo capítulo 1, tú encuentras a Rahab. Rahab en la genealogía de Cristo. Rahab se casa con Salmón. Salmón lo que hace es redimir a Rahab. No le importó su pasado. Él vio una mujer valiente y él dijo: yo con esta me caso. Y yo con esta tengo familia. Yo con esta quiero descendencia. Y Rahab tiene a un hijo llamado Boz. ¿Usted conoce la historia de Boz? Boz se casa con Ruth, una moabita, una mujer que no hacía parte del pueblo, porque Boz se convirtió en un redentor. Porque un amor que ha recibido da. Porque Rahab había sido redimida, y los redimidos producen redentores.
Rahab fue madre de redentores porque impactó su generación. Vos hizo lo que hizo su padre. Y el mayor redentor de toda la historia viene de la genealogía de una mujer que para muchos no tenía cabida. La menospreciada, la mujer que tenía un pasado, porque era más fácil para otras. Ella nunca pensó, porque cuando una mujer cree, se salva ella, su casa y su familia, porque una mujer que tiene a Cristo es una mujer de impacto en su generación, porque una mujer que tiene a Cristo es madre de redentores, de personas que influyen. Mis amadas, hoy nosotras, yo no sé si tú tienes una historia como la de Rahab, de pronto no, pero yo en Rahab veo un espejo de que Dios puede hacer lo extraordinario con personas improbables, con personas ordinarias. Rahab se aferró al lazo rojo y hoy nosotras nos aferramos a Cristo y a la sangre del Cordero, que tiene el poder de redimir y de transformar historias. Y quizás hoy tú puedes transformar tu historia. Yo quiero pedirte que te pongas de pie y vamos a recibir, cada una de ustedes va a recibir algo que es solo un símbolo y que cuando tú lo veas vas a recordar que Dios hoy te habló y que hoy nos dio una palabra. Yo quiero pedirles a las chicas de protocolo que van pasando, recibe esto como algo simbólico y que tú hoy vas a tomar una decisión en tu corazón. Esto va a representar un lazo rojo. Va a representar eso que Dios hizo en ti. Que Dios te vio cuando nadie más lo hizo. Que Él te amó cuando quizás nadie más te amó. Que cuando otros pasaron de largo, Él se quedó. ¿Sabes? Las escrituras están llenas de historias de mujeres que recibieron en Cristo al amor verdadero, al amor fiel, al amor que no traiciona, que no defrauda. Y hoy nosotras vamos a abrazar. Rahab, cuando ella vio que los espías llegaban con el ejército, ¿sabes? A Rahab no la salvó el lazo ni el ejército, sino la fe en el rey. Rahab salió de brazos del príncipe amado, del eterno Salvador, del que la amó antes que nadie.